El polvo se asentó alrededor del viejo rancho mientras otro hombre cojeaba alejándose del corral, aferrando su orgullo magullado junto con su sombrero maltrecho. Margaret estaba junto al poste de la cerca, con sus manos curtidas agarrando la madera áspera, viéndolo irse justo como había visto a otros 24 antes de él. El semental resopló y pateó el suelo detrás de ella, magnífico e indomable, un espejo del espíritu salvaje que su difunto esposo había amado tanto en los caballos como en las personas. Había estado sola por 3 años ya, desde que Thomas falleció, y el rancho se había convertido en algo entre un santuario y un campo de pruebas. Al semental negro lo había llamado Sander, Thomas, y nunca había dejado que otra alma lo montara. No desde esa última mañana, cuando Thomas subió a la silla, se tocó el sombrero hacia Margaret y cabalgó para revisar los pastizales lejanos. Encontró la paz bajo un viejo álamo esa tarde, su corazón simplemente se rindió mientras Sander montaba guardia a su lado hasta que los peones del rancho los encontraron al atardecer. El desafío había empezado casi por accidente. Un peón ranchero presumido de un rancho vecino se había jactado de que podía montar cualquier caballo en el condado. Margaret, cansada de su pavoneo, le había señalado a Sander. La noticia se extendió como pólvora por el valle. Pronto, hombres venían de 3 condados a la redonda, cada uno convencido de que su habilidad triunfaría donde otros habían fallado, cada uno quizás imaginando que domar el caballo de la viuda podría llevar a domar el corazón de la viuda. Margaret no tenía interés en ser domada. Emitía el desafío por algo más oscuro, una necesidad perversa de probar que lo que había tenido con Thomas era irrepetible, que ningún otro hombre podía llenar sus botas ni su silla. Cada fracaso validaba su soledad, la hacía justa de alguna manera. El vaquero solitario llegó un martes, manejando una camioneta que había visto mejores décadas. No entró al patio con arrogancia como los otros. Simplemente estacionó, bajó y se quedó ahí, observando el rancho con ojos tranquilos que parecían apreciar en lugar de evaluar. Su nombre era Coleman, y hablaba con una gentileza que hizo a Margaret sospechar. Señora, dijo, quitándose el sombrero, escuché sobre su desafío. Usted y medio estado, respondió Margaret, con voz afilada como alambre de púas. El corral está por allá. Sander está esperando. Fallará como todos los demás. Algo parpadeó en el rostro de Coleman. No ofensa, sino comprensión. ¿Le importa si lo conozco primero? Margaret frunció el ceño. Ninguno de los otros había preguntado. Simplemente habían marchado hacia Sander, agarrado sus riendas y tratado de imponerse a la fuerza en la silla. Ella se encogió de hombros y llevó a Coleman al corral. Lo que pasó después se quedaría con Margaret por el resto de su vida. Coleman no se acercó a Sander con fanfarronería ni fuerza. Simplemente se paró en la cerca, observándolo. Pasaron minutos. El semental lo miró con recelo, luego se dio la vuelta, desdeñoso. Coleman no se movió. Solo esperó, paciente como una piedra. Después de un buen rato, empezó a hablar, demasiado bajo para que Margaret oyera las palabras, pero podía escuchar el tono, respetuoso, casi apologético. Pasó 1 hora, luego 2. El sol subió más alto, y Coleman seguía ahí, hablando de vez en cuando, pero sobre todo solo estando presente. Las orejas de Sander empezaron a girar hacia él, otra hora, y el semental dio un paso más cerca. Luego otro. Margaret se encontró caminando hacia el corral, atraída por algo que no podía nombrar. Al acercarse, finalmente captó las palabras de Coleman. Sé que lo extrañas, le decía a Sander. Sé que nadie puede reemplazarlo. No estoy tratando de hacerlo. Solo pensé que quizás los dos podríamos dejar de estar tan solos. Las palabras golpearon a Margaret como un puñetazo en el pecho. Agarró la cerca y Coleman se volvió, notándola por primera vez en horas. Sus ojos se encontraron, y ella lo vio ahí, la misma soledad profunda que ella cargaba, la misma ira protectora envolviendo un corazón doliente. Perdí a mi esposa hace 4 años, dijo Coleman simplemente. Escuché sobre su desafío de un peón en la tienda de alimentos. Dijo que estaba probando vaqueros. Pero eso no es realmente de lo que se trata, ¿verdad? Sander se acercó a Coleman, luego bajó su gran cabeza y sopló suavemente contra el pecho del vaquero. Coleman levantó una mano despacio, con cuidado, y acarició el cuello del semental. Sander no se apartó. Margaret sintió que algo se rompía dentro de ella, algo congelado empezando a descongelarse. No, susurró. Supongo que no. Coleman nunca montó a Sander ese día. En cambio, él y Margaret se sentaron en el porche hasta el atardecer, intercambiando historias sobre las personas que habían amado y perdido,
sobre el peso de casas vacías y el miedo a olvidar. Sander pastaba pacíficamente en el corral, mirando de vez en cuando hacia ellos como si verificara que seguían ahí. El desafío terminó esa noche, no con triunfo, sino con comprensión. A veces, lo más valiente no es domar algo salvaje. Es admitir que tú también estás roto. Y a veces, la verdadera prueba no es probar que eres lo suficientemente fuerte para cabalgar solo, sino lo suficientemente humilde para caminar al lado de otra alma herida. Coleman se quedó a cenar, luego volvió al día siguiente y al siguiente. Sander eventualmente lo dejó montar, pero solo después de semanas de paciencia y confianza. Los tres, la mujer, el hombre y el caballo, aprendieron juntos que avanzar no significa olvidar. Significa llevar el amor contigo mientras haces espacio para algo nuevo.